hay? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a la primera edición de Polinoticias, donde nos encargamos de redestacar las informaciones más recientes sobre la tecnología. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, Mónica. Hoy estaremos tratando un tema muy importante para las redes de computadoras. Estamos hablando de un modelo de interconexión de sistemas abiertos, más conocido como modelo OSI. Así es, Rafael. El modelo OSI es un estándar desarrollado en 1980 por la Organización Internacional de Normalización ISO. El núcleo de este modelo se basa en una normativa formada por 7 capas que definen las diferentes fases por las que deben pasar los datos para viajar de un dispositivo a otro sobre una red de computadoras. En el transcurso de este programa estaremos enfatizando más acerca de cada una de estas capas. Para comenzar, en el Hotel Sheraton se está realizando una conferencia de modelo OSI y su tema principal es la capa 1, la capa física. Transmitimos en directo. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, muchas gracias por este espacio. En esta oportunidad yo quiero poder responder algunas de sus preguntas que tienen sobre la primera capa del modelo OSI, que es la capa física. ¿Alguna pregunta? ¿Qué es lo que hace esta capa? Muy buena pregunta. Esta capa lo que hace es que controla de qué manera se ubican los bits en los medios de comunicación. Proporciona los medios de transporte para los bits que conforman la trama de la capa de enlace de datos a través de los medios de red. Se utilizan algunos elementos de la capa física para lograr esto, como serían los medios físicos, los conectores, algunos sistemas de circuitos de recepción y de transmisión. ¿Otra pregunta? ¿Cuáles son los objetivos de esta capa? El objetivo de esta capa, el objetivo principal en realidad, es la de crear señal óptica eléctrica o de microondas que representan a los bits en cada trama. Estas se recuperan las señales individuales desde los medios, se restauran para representar en forma de bits y después se vuelve a enviar a la capa de enlace de datos como una trama completa. ¿Y cómo funciona? Es una pregunta interesante porque funciona a través de 3 tipos básicos de como medios de red, para los cuales se usa para representar los datos, como sería el cable de cobre, la fibra y el inalámbrico. Estos medios no transforman la capa como una única entidad, sino que se transportan las señales una por vez para representar los bits que conforman una única trama. Si ya no tenemos más preguntas, muchísimas gracias por el espacio. Muy interesante la conferencia presidida por la licenciada Luján Mir. Tenemos contacto con exteriores. Contigo, Guillermo. Buenos estudios, y como podrán observar, estamos aquí en exteriores del Hotel Sheraton, donde se realiza la conferencia de modelo OSI. Como muchos sabrán, la capa 2 de dicho modelo es la de enlace de datos, la cual es la responsable de la transferencia fiable de información a través de un circuito de transmisión de datos. También nos han informado que la misma recibe peticiones de la capa de red y utiliza los servicios de la capa física, así como se encarga de detectar errores en el nivel físico y controlar el nivel de flujo de datos. Esperemos que esta conferencia continúe de buena manera por el resto de la jornada. Volvemos a estudio. Gracias, Guillermo. ¿Sabías, Rafael, que el nivel 3 del modelo OSI es el nivel de red? Este nivel proporciona conectividad y selección de ruta entre 2 sistemas de host que pueden estar ubicados en redes geográficamente distintas. Su misión es conseguir que los datos lleguen desde el origen al destino, aunque no tengan conexión directa. Además, ofrece servicios al nivel de transporte y se apoya en la capa de enlace de datos. ¡Qué increíble la capa 3! Pero la capa 4, la capa de transporte, se encarga de efectuar el transporte de datos. También acepta los datos de la capa superior y los envía a la capa inferior. También se asegura de que todos los datos lleguen correctamente y lleva los datos a todas las rutas. Y por último, divide los datos en unidades mucho más pequeñas. Me están comunicando desde producción que tenemos contacto directo desde la Universidad Nacional de Asunción Facultad Politécnica con la decana María Alejandra Medina, licenciada en Ciencias Informáticas. Buenas noches, licenciada. Bueno, buenas tardes, Rafael, buenas tardes, Mónica, a toda su audiencia. Buenas noches, licenciada. ¿Tiene usted algún conocimiento sobre el modelo OSI? Sí, recuerdo el capítulo de modelo OSI de la clase Red 1 con el profesor Carlos y el profesor Víctor. Entonces, ¿qué podrías comentarnos sobre la capa 5?
Bueno, la capa 5 es la capa de sesión. Las funciones de esta capa crean y mantienen diálogos entre las aplicaciones del usuario en el origen y el destino. ¿Y cuáles son los servicios que ofrece esta capa? Bueno, algunos de sus servicios son la sincronización, intercambio de datos. También coordina el intercambio de información entre diferentes sistemas de forma transparente para el usuario. Y esto lo hace mediante diálogos. Por último, sincroniza el diálogo entre las capas de presentación del host y administra su intercambio de datos. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Y esas fueron las palabras de la decana de la Facultad Politécnica. A continuación, estaremos contando con la presencia de dos grandes empresarios especialistas en las redes de computadoras, quienes nos estarán hablando sobre la capa 6 y la capa 7 del modelo OSI. Bienvenidos, licenciado Paulo y David. Muy buenas tardes a ustedes y a toda su audiencia. Muy buenas tardes. Yo voy a estar hablándoles de la capa 6 o la capa de presentación del modelo OSI. Es la que se enfoca en la representación de la información transmitida y en la seguridad, cifrando los datos y comprimiéndolos. Actúa como traductor, representando los datos transferidos entre los servicios de la capa de aplicación. Sus funciones principales son el formateo de datos, el cifrado de datos y la compresión de datos. Resumiéndolo, es la encargada de manejar los datos y estructura de datos, y realiza las conversiones de representación de datos para la correcta interpretación de los mismos. Asimismo, David, continuando con la capa número 7, o también llamada la capa de aplicación, es una de las capas más importantes ya que se basa en las funciones de las capas inferiores para poder realizar la comunicación. Lo que hace es una interfaz para poder comunicarnos y una red subyacente que transmite, en el cual se transmiten los mensajes. Por ejemplo, al utilizar una aplicación de software como un correo electrónico, al enviar o recibir mensajes, se está actuando la capa de aplicación. Y también, en este caso, al realizar un video necesitamos de una interfaz para iniciar la comunicación, que es lo que nos ofrece la capa 7, la capa de aplicación. Entonces, lo que necesita el usuario, la capa de aplicación le da unos datos al usuario, el usuario lo recibe y los ponen en la red. Gracias. Y así concluye este programa. Espero que hayan aprendido más acerca del modelo OSI y sus 7 capas. Nos veremos en la siguiente edición de Poli Noticias. Buenas noches.